Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como otros podcasts y videos de interés. Continuamos con el estudio de la Constitución Política de Colombia, analizando en esta oportunidad su artículo 30, que consagra la figura del habeas corpus, una acción constitucional fundamental para proteger a la ciudadanía de eventuales detenciones ilegales por parte de las autoridades. Para comenzar, leamos lo que nos dice la norma que ocupa nuestra atención en esta oportunidad, abro comillas. Artículo 30, Constitución Política de Colombia. Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el habeas corpus, el cual debe resolverse en el término de 36 horas. Cierro comillas. Comencemos por aclarar que la razón de ser de esta figura es proteger uno de los derechos más importantes del ser humano. Les hablo del derecho a la libertad. Este derecho puede ser vulnerado cuando una autoridad pública, como un policía, un militar, un fiscal o un juez, priva o dispone la privación de la libertad de un ciudadano sin seguir estrictamente los procedimientos establecidos en la ley para ejecutar una medida tan drástica y perjudicial para la persona afectada. Vale la pena recordar que, para ordenar legalmente la privación de la libertad de una persona en Colombia, deben cumplirse algunas condiciones establecidas en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal. Entre ellas se encuentra la necesidad de una orden judicial emitida por un juez de control de garantías, salvo en los casos de flagrancia, donde una persona puede ser capturada inmediatamente por la autoridad sin orden previa. Además, la detención debe ajustarse a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, garantizando el respeto por los derechos fundamentales del capturado. Una vez realizada una captura, el detenido debe ser presentado ante un juez en un plazo máximo de 36 horas para que se evalúe la legalidad de la medida y se determine si procede la imposición de una medida de aseguramiento o, por el contrario, se ordene su inmediata libertad. Aclarado todo lo anterior, podemos decir entonces que si una autoridad judicial o administrativa decide privarlo de la libertad a usted o a uno de sus familiares sin cumplir los requisitos legales, tienen el derecho de interponer la acción constitucional de habeas corpus ante cualquier juez de la República. Su propósito es que el juez competente determine si, en efecto, se ha producido una privación ilegal de la libertad o si, por el contrario, la detención cumplió con los requisitos establecidos en la ley. De acuerdo con la Ley 1095 de 2006, que reglamentó esta acción constitucional, la misma puede ser presentada por cualquier persona, ya sea el mismo afectado, un familiar e incluso un tercero, sin que medie poder para actuar. Además, debe ser resuelta en un plazo máximo de 36 horas desde su presentación. Procede en cualquier momento y lugar sin restricción alguna. No requiere formalidades ni intermediarios y puede interponerse ante cualquier juez de la República, sin importar su jurisdicción o especialidad. Asimismo, obliga a la autoridad judicial a verificar de inmediato si la privación de la libertad es legal o no, y su decisión debe ser de cumplimiento inmediato. Por otra parte, en caso de que se declare la ilegalidad de la detención, el juez debe ordenar la libertad inmediata del afectado. Finalmente, la negativa injustificada a resolver el habeas corpus puede generar sanciones disciplinarias y penales para la autoridad responsable. Con el propósito de que las ciudadanas y ciudadanos que me escuchan comprendan mejor esta figura, considero pertinente detenerme en este punto de nuestro podcast para revisar algunas situaciones que ilustran su aplicación. Digamos que el habeas corpus procede, por ejemplo, cuando alguien es retenido por más de 36 horas sin ser presentado ante un juez, así como cuando la detención se realiza sin motivos legales válidos. También aplica cuando una autoridad sin competencia ordena la captura de una persona. Del mismo modo, puede interponerse cuando alguien que ya cumplió su condena sigue privado de la libertad por demoras administrativas. Asimismo, es procedente cuando un extranjero es retenido en un aeropuerto sin explicaciones claras ni órdenes de deportación o detención judicial. Por último, el habeas corpus resulta fundamental cuando se produce una desaparición forzada por parte de agentes del Estado y las autoridades niegan la captura o retención de la persona, entre muchas otras situaciones en las que esté en juego la libertad de una persona y se crea que esto ocurre por razones ilegales. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir
A manera de conclusión, que el habeas corpus es una herramienta esencial para la defensa del derecho fundamental a la libertad en un Estado de Derecho. Su existencia garantiza que ninguna persona sea privada arbitrariamente de su libertad y que cualquier abuso por parte de las autoridades pueda ser corregido de manera rápida y efectiva. No obstante, su eficacia depende en gran medida de que la ciudadanía conozca y ejerza este derecho cuando sea necesario. Por ello, es fundamental que cada persona esté informada y preparada para actuar ante una posible vulneración de su libertad, ya sea en su propio caso o en el de alguien más. Quiero terminar nuestra charla de hoy recordándoles a todos ustedes que el desconocimiento de los derechos facilita su violación, mientras que el conocimiento y la exigencia de los mismos fortalecen la justicia y la democracia. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que analizamos la acción constitucional de habeas corpus, consagrada en el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia. Espero que este tema haya quedado claro y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube, o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.